Muy bien. Bueno, cuando hacemos estas recorridas, a los que comenzaron y los que están llegando, tratamos siempre de hablar de historias de vida. O sea, es lo que esencialmente hablamos. Es un cementerio, por lo tanto se sabe lo que hay en él. Y cuando reconstruimos estos circuitos, cortita y al pie, o lo que hacemos de arte, o lo que hacemos de músicos, tratamos siempre de valorar ese legado desde una historia contemporánea. Yo siempre digo, nadie hace patrimonio, nadie va a hacer historia, la gente vive y muere. Y lo que nosotros aprendemos es lo que nos dejan. Si esa enseñanza es un chico de 18 años que está iniciando un deporte que hoy en día significa mucho más en el mundo, él no pateó la pelota para pensar en un campeonato del 30, ni ganar en Colombes, ni en Suárez hoy en día. O sea, es parte de la historia y eso es la reconstrucción de una trama que tiene que ver con lo social, como les dije, con lo político, con lo humano. Y cuando uno hace estas cosas a veces se encuentra con sorpresas, como fue con Roberto Falco, el arquitecto Roberto Falco. Es un arquitecto que aprecio mucho porque realmente cuando nos llegó aquí nos llegó con mucho ímpetu a proponernos también de que este circuito hoy lo dedicáramos justamente a Enrique Lichtenberger y al Club Albion en sí, que es lo que nace. Vamos a empezar a hablar del Club Albion. ¿Por qué nace un club? ¿No? En realidad el Club Albion no nace como, digamos, lo estamos nombrando porque implica Inglaterra, y ya decir por qué es ese nombre. Nace primero un club que se llama Fútbol Asociación. El Fútbol Asociación en realidad es porque ese cuadro toma el nombre del deporte. El fútbol que corre con la pelota bajo el brazo es el rugby y el fútbol asociación es el correr con el pie. No es asociación en inglés, es asociación en francés, porque se usaba en el lenguaje deportivo el francés, por el barón Pierre de Coubertin, digamos, en esos tiempos de 1880, así como eje, siempre los nombres de los deportes son referentes a lo francés. Lo diplomático era francés, todo era en base a lo que era el idioma francés. Y el 1 de junio de 1891 se funda el club, justamente Fútbol Asociación, llamándose como el deporte, y se dan cuenta al poco tiempo estos jóvenes que salían de English School, el High School, y tenían el deseo de seguir con su deporte fuera de las aulas. Estaba el profesor William Lipul, como le nombré hoy, pero este club se forma solamente para uruguayos. Por más que la mayoría eran de familias británicas, o Enrique Lichtenberger era de familia alemana e inglesa, querían que jugaran solamente uruguayos. Enrique Lichtenberger implica mucha cosa también en lo que es el proceso del fútbol, porque al tomar ese nombre de Fútbol Asociación, toman un color de identificación de la camiseta que es blanco con una estrella roja, que simboliza a Inglaterra. La bandera inglesa, digamos así, con la estrella roja. Hoy Inglaterra sigue siendo blanca, ¿no? Su insignia principal, su camiseta. Y al poco tiempo lo cambian por ese nombre Albion, que también significa blanco. Albion es el nombre que daban los romanos en latín cuando llegaban y veían los acantilados que rodeaban, digamos, las costas de Inglaterra, que eran blancos, entonces le llamaban Albion a esa región que iban a invadir. Por eso toman el nombre en honor a reproducir esa visión de Inglaterra como parte del deporte madre, o el quien, digamos, trae el deporte al Uruguay. El Albion que nace con estudiantes, nace con jóvenes, nace con gente que está haciendo algo que es divertirse. Y por lo tanto no existía la competencia estructurada. De hecho se prestaban jugadores, eran hermanos, eran primos, eran casados unos con otros, con las hermanas. O sea que realmente había todo un proceso incipiente. El Albion es el primer club en jugar fútbol, como yo decía al comienzo, porque es el que efectivamente no juega cricket, no hace remo, no hace ningún otro deporte, como los demás sí seguían haciéndolo, sino que se dedica específicamente a crear un deporte. Y tiene que jugar donde puede, no hay canchas. Las crónicas que tiene Enrique Lichtenberger, que están publicadas en el Mundo Uruguayo en 1930, previo al inicio del Mundial del 30,
cuenta de que él llevaba las crónicas al siglo, apuntaba a lo que pasaba en cada partido y así como llegaban las tiraban. Entonces, ¿cuántas historias se han perdido? ¿Cuántos nombres se han perdido? ¿Cuántas jugadas se han perdido? Que hoy serían parte de una real construcción de la historia. O sea, no importaba el fútbol. ¿Qué le importaba a alguien que corría por la Rambla si eso no era para nada, digamos, más que una locura del momento? Que además era pasajera, no se pensaba que podía seguir como un deporte. De hecho, entre las crónicas que hay y que dice en el reportaje es que, por ejemplo, José Valle de Ordóñez iba a ver los partidos en la Rambla. Claro, era parte del entretenimiento verlos jugar a ellos. Hasta que, bueno, de alguna manera empezó a cruzar la pelota al otro lado de las líneas, los arcos se los tenían que llevar. O sea, así como ponían los arcos que no tenían redes, tampoco tenían las reglas muy claras, porque las mismas reglas iban avanzando en el mundo. Y bien, el Albion justamente es el que crea las primeras reglas y en 1897 ya cambia para hacer justamente el ingreso de los extranjeros, que puedan jugar extranjeros, y ahí viene a jugar al Albion su profesor William Sleepool, que además se prestaba, como dije, a otros equipos, y así empieza lentamente un protagonismo del fútbol en Uruguay. Y bueno, Enrique Lichtenberger no era cualquier estudiante, él llega al English High School por ser un excelente estudiante, no era una familia adinerada, era un excelente estudiante con notas y gana la beca para estudiar en la English High School con 14 años. Para que vean cómo era el proceso. Uno no se puede pensar que los ingleses estaban allá arriba y los demás por debajo. No, él era de una familia muy humilde y termina justamente siendo gerente de una de las empresas, la transatlántica, de tranvías, que tiene mucho que ver con la historia del fútbol, porque una vez que el fútbol empieza a armarse, las compañías de tranvías se dan cuenta que sábado y domingo tienen libre o más libre los transportes, que igual tienen que circular, pero ¿qué hacen? Le dan a las canchas de fútbol pegadas a las líneas de tránsito de las líneas principales de transporte, y tenemos donde está el hospital militar hoy, era la cancha del Deutscher, por ejemplo. En Pocitos, cuando Peñarol deja como Peñarol, como Kurk, y sale como Peñarol hacia buscar una localidad más cercana para justamente moverse con sus jugadores, va a Pocitos, y en lo que es Rivera y Soca, donde está el Banco República, atrás de eso, el arquitecto Benech ha sido un estudioso del tema, ubican la cancha que va a ser de Peñarol, están las fotos de las gradas, están realmente documentados, y ahí donde se hace el primer gol del campeonato del 30, porque no estaba terminado el estadio. Entonces, en esa cancha de Peñarol se hace el primer gol, que está marcado justamente por actividad del arquitecto Benech, esas marcas en el piso donde pasó el primer gol de un mundial de fútbol.